Pues muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches a todos nuestros oyentes, una vez más en conversación con Palabra que Dormía. Ha pasado ya algún tiempo desde nuestra última charla y hoy venimos con un invitado bastante conocido en el mundo de la poesía contemporánea actual. Se trata de Rubén García Cebollero, poeta catalán que está aquí con nosotros entre bastidores, esperando a que lo subamos al escenario. Pero antes, y por si acaso algunos de vosotros no habéis tenido la oportunidad de leerle, voy a hacer una breve presentación y a contaros un poco de detalles acerca de su biografía literaria. Rubén García Cebollero es nacido en Barcelona en el 1975 y se dedica a la abogacía de la administración pública. La trayectoria de Rubén como escritor comenzó a la temprana edad de 14 años y desde entonces no ha parado de publicar y de escribir poesía, guiones de cine, manuales de escritura y novela. Ganador de numerosos premios de certámenes de poesía a nivel nacional y también con su novela Ebro 1938 quedó entre los 10 finalistas del Premio Planeta. Su incursión en el mundo del cine le lleva a novelar guiones como es el caso de Cruz del Sur, una producción uruguayo-española. En cuanto a su obra poética, es bastante prolífico y vamos a citar algunos libros como Cerezas y mordiscos, La cáscara del caracol, también No permitas que nos cambien, En la boca del lobo y un largo etcétera. Hoy estamos aquí con todos vosotros para presentaros uno de sus últimos libros que se llama Tuyo es mi corazón, publicado el 19 de diciembre de 2024. Es un libro que a mí personalmente me ha tocado mucho y que trae de vuelta a los antiguos héroes y mitos griegos para llevarnos de la mano junto a ellos en un viaje. También nos lleva a lo largo de este libro de poesía, nos lleva a lo largo de las heridas también del héroe, de su porvenir y de sus esperanzas que no dejan de parecerse a las nuestras hoy en día también. Y bueno, este libro para mí creo que también ha sido un homenaje a la poesía, como son la mayoría de libros de Rubén García Cebollero, y un diálogo, como él menciona y nos contará dentro de poco, con otro libro que se llama Inolvidable viaje a Grecia, del filólogo y humanista Carles Rivas y Clementine Arderiu, si no lo he pronunciado mal. Así que, sin más dilación, voy a subir a Rubén al escenario y que nos cuente. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes y muchas gracias. Nada, es un placer estar aquí con nosotros. Lo curioso de Tuyo es mi corazón es que realmente es una sucesión de viajes, porque no es un único viaje. Por una parte está el viaje que hacen los poetas, que son Carles Riva y Clementine Arderiu, que nos ubica en Grecia. Curiosamente, sí. yo también estuve en Grecia hace unos años también y escribí un libro que es El corazón del Arlequín. Y volver o revolver, porque sería como mucho mejor, como dicen en latín, recordar es volver a pasar por el corazón, ¿no? Pues es una mezcla de recuerdos sobre ese viaje homérico que tiene su mitología personal y por eso tiene dos partes y, como luego comentaremos, ¿qué sucede? Que yo cuando lo quiero publicar como un homenaje también a mi cumpleaños. Siempre busco esos detalles, ¿no? Pero vale. Esa época sucedió o ya había empezado todo el tema de la lana, con lo cual no es que me trastoque, es que me veo en la necesidad también como poeta de decir, no sería una obra completa si yo no dijese algo. Y de ahí que aparezcan El estado de las incompetencias como poema y Lodo, que realmente serían como dos satélites que planean sobre esas heridas que también tiene el corazón, ¿no? Jope, qué bonito, pues se parece mucho a la primera pregunta que iba a hacerte, que la quiero hacer igual porque creo que se puede siempre dar mucho más matices acerca de la obra de Tuyo es mi corazón. Pero en primer lugar, y como a nota personal, quería darte las gracias porque yo también tengo una relación muy íntima con Grecia.
he estado allí también y me pareció precioso que hay muchos de los poemas en los que menciona sitios como es el templo de Poseidón en Capes Unió, en el que yo he estado, y para mí fue como... me quitó el aliento, fue asombroso. Y al leer tus poemas y ver que lo mencionabas también, pues me sentí identificada y volví también a ese viaje que yo había hecho, ¿no? Y sobre todo también a los poemas de Cavafis, ¿no? Este viaje a Ítaca, ¿no? En el que tus poemas pues resuman también mucho esa aspiración, ¿no? A seguir teniendo esperanza, a seguir queriendo vivir pese a todo, ¿no? Comentabas también lo de la Dana, y ahí hay un contraste entre pues aceptar un poco lo que va viniendo en la vida, o esa es la percepción que yo tuve de tu libro, ¿no? Y a la vez pues seguir luchando, ¿no? Seguir adelante, seguir atreviéndose al viaje, ¿no? Y a mí eso es una de las cosas que me conmovió y quería personalmente, antes de empezar con las preguntas, pues darte las gracias porque fue maravilloso leerte. Pues gracias a ti. De hecho, por eso tiene algo extraño en un poemario, que tiene un prólogo y al mismo tiempo tiene 2 epílogos, que no es algo normal, pero tienen su justificación, porque el primer epílogo estaría hablando de lo que sería un instituto, de lo que ha sido la pérdida para un grupo adolescente también de su biblioteca, que para mí era como un símbolo, es decir, lo que podemos perder, que al mismo tiempo no es una pérdida, porque lo material puede reemplazarse, ¿no? Y por eso quise, por un lado, decir, bueno, al final de todo, pese a todo lo que haya pasado, nos volveremos a levantar seguro, ¿no? Y por otra parte, el segundo epílogo era dar las gracias a toda esa gente que no suele salir tampoco en los libros de historia, que no suele ser la que copa las portadas, ¿no? Pero que ha puesto su granito de arena, ya sea, en este caso puse a Ferran porque es un periodista que ha ido cubriendo la noticia, y a Ernesto, porque es un amigo que conozco también, muy buen escritor, y de alguna manera eran como un ejemplo, ¿no? Y luego, claro, en el prólogo yo empecé acordándome del legado de Europa de Stefan Zweig, para decir que las cosas no tienen su propio peso, sino que tienen el que nosotros le damos, ¿no? De ahí que diga, sí, parece que el mundo se ha desplomado sobre nosotros por ese estado de las incompetencias, pero no hay nada que no podamos soportar, creo. Totalmente. Sí, yo creo que el punto de vista, ¿no?, de las cosas que van pasando al final es lo que también le da el peso a las tragedias o a las cosas que van sucediendo, ¿no? Y cómo las vamos viviendo como sociedad, es cierto, yo estoy muy de acuerdo con eso. Y bueno, ahora que nos contabas, sí que es verdad que el libro es bastante curioso porque también luego tienes como una especie de antología ahí, ¿no?, en la segunda parte. Y de hecho, lo curioso es que en esa antología hay una pequeña trampa en la antología, ¿eh? Es cierto que hay un libro que está antologado 2 veces. O sea, yo dije, yo tengo aproximadamente más de 150 libros. Algunos todavía no están publicados, otros no sé si alguna vez se publicarán, ¿no? Pero entre todos los poemarios, yo quise hacer algo, porque de hecho, Tuyo es mi corazón, que sería este, al mismo tiempo es también, a ver si se ve, Al meu cor esteu, o sea, la versión en catalán. la ¿Vale? versión en catalán. ¿Qué quiere decir? Que había poemas que yo había escrito en catalán que forman parte de la antología con mi versión en castellano, y al mismo tiempo poemas que había escrito en castellano que nunca había hecho una versión en catalán, y era como un cruce, como homenaje también. ¿Por qué? Porque Carles Riba para mí es el traductor en catalán de la Odisea que yo más puedo admirar, ¿no? Y porque tanto Carles como Clementina eran 2 poetas que viajan a Grecia. Y yo decía, en esta época en la que hay una falta de valores o de intentar arrinconar a las humanidades, cosa que es una estupidez, porque es como aquello de la poesía siempre vuelve, pues las humanidades están ahí, están en el lenguaje. Han venido para quedarse, o sea, vinieron para quedarse. Es que de hecho, incluso la palabra fisco, de fiscal, ayer bromeaba con Irene Vallejo, o sea, por el infinito en un junco, decía, fisco era el cesto de mimbro de junco que usaban para cobrar los impuestos. O sea, hasta ahí tienes el lenguaje como perviviendo a través de ese sustrato que es un pozo moroso que va generando toda la vida, ¿no? Y es cierto que la antología
por eso lleva el nombre de Antología contra todo pronóstico, es un auto-homenaje, entre comillas, al hecho de que yo he vivido una prórroga afortunada, porque es lo primero que digo en el prólogo, que yo me ahogué con 18 años. Y no es ninguna broma, o sea, no es 10 una cosa minutos, que... ¿no? 10 minutos Fueron. bajo agua. Es Sí. una barbaridad, ¿eh? Sobrevivir a eso. A ver, mi hermana dijo, en plan broma, decía, tú ya estabas mal antes, o sea que después tampoco ha sido demasiado, ¿no? No En había plan mucho broma, ¿no? antes y después. Pero es cierto que eso te da una visión completamente diferente de lo que es el día a día, o sea, de lo que es la vida. Porque hay mucha gente que piensa que somos eternos, que vamos a estar para siempre, o que hay unos dramas que son insalvables, aquello de el fin del mundo. De hecho, hay una novela mía que se titula Se acerca el fin del mundo, Ah, que sí. desgraciadamente yo publiqué en diciembre del año 19, o sea, finales del 19, y no la he podido presentar nunca porque cuando la iba a presentar, obviamente sucedió COVID, o sea, sucedió el Otra estado. tragedia. Fue algo Sí. increíble. Y el argumento era que el mundo se encerraba en un búnker. Okay, aquello Ah, que wow. dije, bueno, cuando pasó todo lo que pasó, dije, la gente va a pensar, este lo acaba de escribir, ¿no? Pero había tardado 8 años en escribir esa novela. Sí, sí. Wow. Pues volviendo un poquillo atrás a cuando has comentado lo de que cuando te ahogaste, que Sí. es también con lo que abres tu libro, Tuyo es mi corazón, me ha surgido una pregunta y es cierto que también he reflexionado mucho sobre esto también, que ¿tú piensas que, por ejemplo, las personas que están más cerca de la muerte o que han conocido la muerte a una edad temprana también están más cerca de la poesía? ¿Crees que tienen, o de la vida, ¿no? En sí, o sea, ¿crees que cambia su percepción acerca de ello y viven más aproximados a las humanidades, por ejemplo, o a la poesía en concreto? Yo, claro, puedo hablar desde los casos que he conocido. Piensa que yo llevo probablemente son más de 3 décadas seguro conociendo poetas, hablando, escribiendo, ¿no? Una de las cosas raras del libro, por ejemplo, es que solo tiene una dedicatoria. Realmente, o sea, dedicatoria de poema, solo tiene una y es a David González, que en paz descanse, que justamente el año que fallece publicó La canción de las luciérnagas. ¿Por qué lo digo? Porque esa proximidad que te da la muerte también te la da la vida, ¿no? Y yo tenía otro de mis poemarios, que es La resurrección de las luciérnagas, que viene a hablar de que los poetas realmente somos conscientes de lo breves que somos, ¿no? Es un poco, y volvemos a los temas horacianos, Ovidio, todo esto de el carpe diem llevado a esa máxima. Sí, y yo creo que sí que es cierto que ya sea Luis Gluck, ya sean todos los poetas que de alguna manera a mí me han interesado en los últimos, bueno, te diré, en las últimas décadas, desde yo empecé a estudiar en el aula de poesía, el otro día bromeaba, decía, son 24 años, pero yo ya llevaba, cuando llegué, llevaba probablemente 10, 11 años escribiendo, ¿no? Bueno, o intentándolo, que siempre digo intentándolo, ¿no? Y sí, siempre es un proceso, ¿no? es un proceso que cada vez te invita a saltar un poco más alto. O sea, es un poco como... Por eso siempre bromeo con lo del Rey Cabra, de decir, es que ya más arriba tienes que ir saltando ya de nube en nube, ¿no? Pues es un poco intentar eso desde lo más raro, porque, por ejemplo, Tuyo es mi corazón está escrito a las 5 de la mañana normalmente. ¿Sabes? Pues fíjate, esa era la pregunta. La pregunta iba un poco por. Mi primera pregunta iba un poco por cómo se gestó, o sea, cómo empezaste a gestarlo. Así que me gusta mucho que hagas tú mismo la introducción porque así nos enteramos. Es una gestación no siempre dolorosa porque hay gente que dice que sufre escribiendo. Digo, yo no escribo para sufrir, al contrario, yo lo que intento es cauterizar esas heridas que todos podemos tener, porque de hecho, si miramos los últimos 5 años en los que he publicado, quizá demasiado, ¿no? Pues probablemente El legado de la gaviota, que era uno de los libros anteriores, hablaba de cómo viví yo la pérdida de mi abuelo, ¿no? Que también era algo como muy sensible, ¿no? El año de la COVID, que ya que hablábamos del tema antes, está reflejando cuando murió Adam Zagajewski, cuando murió Joan Margarit, que fue dentro de ese año, ¿no? Y lo que representaban para mí, ¿no? Y claro, cuando llego a escribir Tuyo es mi corazón, yo estaba pensando en este mundo en el que tanto se está
dando de lado a valores como el respeto, cuestiones que son fundamentales para mí, que tienen que ver con la formación humanista. Pues yo soy parte de Derecho, me licencié en Humanidades, ¿no? Y hay una vocación por Grecia, igual que por Roma, o sea, por el mundo Sí. clásico, brutal, ¿no? Y yo decía, ¿de qué manera puedo transformarlo en versos? ¿De qué manera puedo contarlo como algo poético, ¿no? Lo que pasa es que cuando tenía el libro cerrado, que aquello que podría haberlo publicado y hubiese sido otro tipo de libro, sucedió lo que comentábamos de la Dana y dije, hostia, ese dolor, ¿qué quería decir? Ese dolor que sientes no es un dolor que puedas expresar tampoco de una manera fácil, ¿no? Y por eso recogí lo que decía Millás en ese momento, que era que el Estado llegó tarde, ¿no? Y de hecho el jefe del Estado tardísimo, ¿no? Y que nadie había llegado a la hora, ¿no? Y para alguien que, por desgracia o por fortuna, conoce muy bien la administración pública, pues llevo muchos años también de prestar servicios, ¿no? Pues era algo como decir, ¿qué puedo escribir yo para recordarlo, ¿no? Para darle eco a lo que yo siempre he llamado los maestros del eco. O sea, para mí la poesía es una respuesta que damos siempre al tiempo, o sea, o a la palabra en el tiempo, que diría Machado, ¿no? Y por eso, a la hora de forjarlo, yo tenía un horario, que era un horario un poco extraño en la gestación, porque normalmente la gente a las 5 de la mañana o a las 6 no está escribiendo. Y No, también la o sea, que mientras la gente duerme, yo estaba escribiendo cerca del cementerio de Montjuic. De hecho, hay algún poema que incluso dice la calle y tal. Dije, lo recuerdo. Un poco por ubicarlo, ¿no? Que en otros libros, por ejemplo, en El silencio del bambú, también en el prólogo he contado estas pequeñas anécdotas para decir, es que esto no ha salido de la nada, ¿no? Por ejemplo, la idea de la luz de las farolas es porque realmente hay farolas, o sea, en el sitio donde se están gestando los poemas. Que al mismo tiempo estaba haciendo un salto, pero un salto mortal, porque yo estaba viajando al viaje de unos poetas. Eres un poeta de la imagen, perdona eres un poeta de la imagen, no usas la imagen o lo que está también alrededor de ti en la creación para crear, ¿no? Lo pones sobre el papel también. Piensa un poco que si nos ceñimos al nacimiento de la literatura, que podemos ubicar a grandes rasgos en Homero, o sea, en la Odisea, en la Ilíada, ahí el tiempo no importa. O sea, realmente lo que importa son las aventuras humanas y, si podemos ser un poco generosos, los dioses que son antropomórficos, ¿no? Porque es un poco como los dioses están por ahí, ¿no? Pero a Homero no le importa si el mundo empezó o tal. No, a Homero le importaba lo que estaba pasando, ¿no? Homero en el sentido poético de narrar una guerra que yo siempre digo que lo que esconde la Odisea es una lección de vida. O sea, es una lección como pasa con el Quijote. O sea, son grandes obras que tienen un sentido del humor, un sentido visual, ¿no? Y para mí la poesía es el temblor del relámpago. Te tiene que estremecer. Qué bonito. Luego, puede ser que luego quien te lea pues no tenga ni ese estremecimiento, ni vea lo mismo, ni sienta lo mismo, por ejemplo, por Grecia. Y hay palabras que, por ejemplo, beso para ti será una cosa, para mí puede ser otra. O palabras que dices tacto, piel. O sea, hay un montón de vocabulario que el poeta tiene que ir limándolo para darle otra forma. Porque al final el poeta es un niño pequeño que vuelve a mirar las cosas como si fuese la primera vez que las ve. Totalmente de acuerdo. Y es difícil cuando tienes eso, cuando tienes el dolor que te contaba al principio, porque yo venía de esa serie de pérdidas, entre ellas, por ejemplo, que también lo digo al principio, no solo mi abuelo, había perdido también a mi suegro, que el poema que publicaré en marzo, bueno, el poemario, pues hay muchos poemas, ¿no? Pero hay muchos que están referidos a ese dolor, ¿no? De otra manera, ¿no? Y hay un poco de todo, hay un poco como la vida sigue igual de Julio Iglesias, hay un poco como ese sentido de que hay una música constante en nuestras vidas. De hecho, creo que en algunos de mis otros poemarios, por ejemplo, aparece Bonnie M, en este creo que aparece Tina Turner en algún momento, que son cosas que después de que sean muy boomer dirán, ¿no? Pero que a mí me interesan, ¿no? A mí me interesan porque, por un lado, sí que hay citas en el poemario, pero en general, hay citas, por ejemplo, para Tony Boyce, que es un amigo que me hizo ver la cita de Kant como un tema de que las cosas tienen precio, ¿no? Y las personas tienen dignidad. Esa diferencia de decir, no nos pueden comprar si no nos dejamos comprar, ¿no? Que es algo que no todo el mundo entiende, pero que
Para quien realmente lo cree, es así, ¿no? O, por ejemplo, la cita o la dedicatoria a Anais Sala, que es otra gran poeta, y que tiene el detalle que cada lunes me envía alguna cosita, bueno, nos envía a muchos de los amigos algún poema o algunos versos o alguna canción, ¿no? Y ella me había hecho llegar los versos de Amalia Bautista sobre que el dolor más horrible bueno, siempre puede ser aún más intenso, ¿no? Siempre puede ser eterno, pero lo acompaña el miedo y entre los dos se alimentan uno a otro. O sea, que es decir, el dolor y el miedo van por ahí, ¿no? Pero yo, si algo tengo es que ni tengo miedo, no sabría cómo decirlo, pero al dolor me he acostumbrado. O sea, porque cuando, por ejemplo, el año pasado no pude caminar, tuve un problema y no podía caminar, te replantea muchas cosas y más viniendo como lo te contaba al principio, que yo pasé por un trauma que es verte muerto. O sea, estar muerto, claro. Estar muerto y todo lo demás, siempre digo, es una prórroga que agradezco, ¿no? Y ahí pues colé también una dedicatoria que me parecía muy necesaria, porque yo creo que lo que hizo World Central Kitchen, o sea, lo que hizo José Andrés, el chef, con el ejemplo de cómo alimentar la esperanza, cómo dar de comer a la gente, algo que parece una tontería, pero dices, cuando tú estás viendo que el Estado no te está respondiendo. Y hoy, con más motivo, lo podemos decir cuando dices, han pasado más de 3 meses y la sensación que tienes es la de, esto no funciona. Al margen de lo que puedan decir y mil cosas, ¿no? Pero yo quería, de alguna manera, pues acompañar el sentimiento a toda la gente que ha tenido muchísimas pérdidas con la gana, porque no es solo lo material que pierdas, es la parte emocional que se queda en el barro, que se queda con tus pertenencias, con tus memorias, tus recuerdos, es verdad, es que no es solo esa parte de decir, bueno, puedo volver a reconstruir esto, claro que sí, todos podemos, pero siempre hay una parte de volver a empezar, ¿no? En el que, claro, tienes que dejar algo atrás, porque inevitablemente ha sido destruido. De hecho, sí, lo que decíamos del tema homérico, Odiseo, o sea, Ulises, en el fondo, él está teniendo que volver a su tierra, o sea, a Ítaca, pero ese regreso también es si te fijas en el tipo de mujeres que van apareciendo en su periplo, también es una forma de enfrentarse él con su parte femenina, ¿no? Es un poco como decir, son cosas que están ahí por debajo, que a veces no se ven, ¿no? Y el estado de las incompetencias, que era el primer poema que puse antes del libro, venía a reflejar el hecho de que, con la cita de Blandiana, de que cuando uno se comporta como un robot, no puede entender el sufrimiento. Pero la gente, las personas que realmente somos personas, que somos humanos, sí que entendemos lo que uno sufre. Y más en estas situaciones, ¿no? Cuando uno siente ese desamparo, ¿no? Lo que Joan Margarit hubiese llamado la intemperie, ¿no? Esa casa de misericordia. Y cuando alguien me pregunta ¿para qué sirve la poesía? Pues piensas justamente para eso, justamente para recuperar lo que tenemos perdido en ese momento, para decir, oye, en medio de la oscuridad aún quedan luciérnagas, aún queda ese puntito de esperanza, ese punto de faro que te tiene que ayudar a decir, no, mañana volverá a salir el sol. De hecho, lo comentas, en tu prólogo mencionas algo así similar, ¿no? Este punto de decir, bueno, la poesía, yo ahora estoy utilizando la poesía pues, para dar aliento, ¿no? Igual que también hablo de lo que es desalentador, quiero usarla para revertir esa sensación de desesperanza, ¿no? Y de pérdida, y en Tuyo en mi corazón lo haces, yo creo que lo proyectas a la perfección, porque se ve como esa dualidad, ¿no? Entre pues el sufrimiento, lo que se nota que también tú como autor has pasado, y a la vez esa empatía, ¿no? Quiero utilizar esta herramienta o esta necesidad, ¿no? que para ti supone el escribir en solidaridad con los demás, ¿no? Para crear un arma de esperanza que otros puedan usar también, ¿no? Al leerte, al sentir que no están solos, ¿no? Bueno, esa es la sensación que yo tuve. De hecho, es que la idea que, claro, durante muchas décadas yo he conocido a muchísimos escritores, escritoras, poetas, muchas maneras diferentes de plantearse la poesía. Me han dicho de todo también, porque esto es como cuando publicas o cuando conoces a según quién, siempre hay
yo digo que es un mundo en el que creo que tenía un poema de hace muchos años que decía, menos mal que no nos dejan usar rifles, porque si no nos matarían por la espalda, ¿no? Que ellos nos dispararían, porque es un poco así, ¿no? Y yo digo, Sí, eso no sí. sucede, por ejemplo, Un poco con sectario un a poco veces. sectario, sí, o sea, Sí, desde sí, mi sí. punto de vista. Y lo digo Ujú. como marginal, yo me defino como un poeta marginal, voluntariamente marginal. ¿Por qué? Porque para mí, en mi poesía lo habrás visto también, la idea del haiku, eh, Sí. yo me sitúo un poco como Basho, diciendo como mis propias sendas, diciendo, oye, es que a lo mejor la vida está al margen de lo que tú me presentas como vida, ¿no? A lo mejor lo que tú me estás vendiendo como que el éxito y no sé qué, para mí es una tontería. O sea, aquello como decir, bueno, es que ganarás dinero si yo, ¿para qué lo quiero? O sea, son aquellas cosas que dices, a ver, yo probablemente soy mucho más feliz con una conversación, que puede ser, por ejemplo, un poemario para mí es la manera de conversar con esa soledad que yo tengo para acompañar otra soledad y de compartir también esa alegría, porque hay un proverbio que dice que una pena compartida es media pena y una alegría compartida es una doble alegría, ¿no? Pues Ujú. cuanto más repartes, desde mi punto de vista, que también es algo personal, pues menor es el dolor que hay en el mundo y el tamaño del naufragio, porque digo que vivimos en un naufragio que es como una gran burbuja que no queremos ver, ¿no? Pues se va de alguna manera agrietando, ¿no? Porque al final es eso. Pues mira, a colación de lo que estabas comentando, una de las preguntas que yo quería hacerte era también qué te impulsaba a seguir escribiendo, ¿no? Y sobre todo también dentro de ese qué te impulsa, que yo creo que también es mucho pues lo que comentas, ¿no? El diálogo con tu propia soledad para acompañar la soledad de otros, ¿no? Pero además, bueno, pues lo que decíamos de nuevo, ¿no? Pues sacar el factor humano, ¿no? Ser humano. Es decir, todavía puedo sentir el sufrimiento de otros y hacerlo más liviano, ¿no? Pero también me preguntaba que, además de qué te impulsa a ti como escritor, como poeta, a seguir escribiendo, quería preguntarte también si en ese proceso de escritura, también cambia el objetivo de la escritura en sí. O sea, ¿va modificándose a lo largo de ese proceso? ¿O cómo...? Tú tienes que verlo desde el punto de vista, piensa, por ejemplo, en la cocina. Un chef tiene la obsesión de que su plato sea siempre el mismo, porque la gente que va a comprarle el plato quiere tener la misma experiencia, ¿no? Un cocinero de verdad, tu abuela, mi abuela, o sea, una ama de casa, un señor que cocina Sí. siempre, cocina con lo que tiene, con la vida de verdad, con lo real. No le Mm, preocupa si es perfecto. Claro, ¿qué es lo que busco yo con cada libro? Que cada libro sea una experiencia diferente. Y al mm, final es un poco lo que citaba al principio también del poemario, que es esa referencia a los olores que hace Carla Ribe, que dice que al final solo está el mar salado y el olor de los pinos, que es una exageración porque hay mucho más, ¿no? Pero esa referencia a Grecia, es decir, es una buena eso síntesis, sí. era un Sí. poco el punto de partida para decir, ¿qué me motiva a mí? Pues en cada momento va a ser diferente. Por ejemplo, en La razón perdida, que es el poemario que publiqué en enero, estoy Ujú. haciendo un homenaje a Gil de Viedma. El que se publicará la semana que viene es un homenaje a Juan Ramón Jiménez. Al Guau. mismo tiempo, cada poemario mío, de alguna manera, siempre aparece Machado, Lorca o Hernández. Siempre hay algún momento en que poetas anteriores, de alguna manera, están, ¿no? Y el que te comentaba que aparecerá en Poetas marzo. combatientes, poetas sociales, ¿eh? De, Sí, de- de la sí. poesía bueno, pues como arma social, ¿no? De, de hecho, es que, claro, piensa que Goitisolo, yo soy un ferviente admirador también de la poesía de los 50, sobre todo la barcelonesa que digo yo, ¿por qué? Porque es la época en que tienes a Gil de Viedma, a Goitisolo, a Fonollosa, que es el que yo digo muchas veces desconocido. Yo siempre que llega el 8M, el Día de la Mujer, a todas las compañías de trabajo siempre les envío el mismo poema de Prince Street, que dice que hay que reconocer que nosotros fracasamos y que ha llegado vuestro tiempo, pero nunca acaba de llegar, ¿no? Un poco como decir, es una generación olvidada en ciertos momentos, pero que tenía un tipo, por ejemplo, Fonollosa tiene un uso de decasílabo blanco que es increíble. Llegar a escribir una novela como fue Poetas en la noche en verso es algo difícil, ¿no? Y Complejo, te sí. decía, en el silencio del bambú, en la maduración de los cerezos o en la resurrección de las luciérnagas, en la soledad del samurái, todos estos poemarios últimos de los 4 o 5 años
siempre intento que haya una sorpresa. O sea, ¿sorpresa en qué sentido? En decir, ¿qué está siendo para mí en este momento la poesía? Por ejemplo, en Todos los abrazos que nunca me diste, que es una portada que tiene una cabra, ¿no? Era un poco como decir, ¿por qué no abrazamos más a la gente que realmente nos importa, ¿no? ¿Por qué esperamos siempre a que pasen las cosas y dices, hostias, una vez que han pasado, uno lamenta o se arrepiente de? Pues yo digo, oye, no te arrepientas. O sea, yo siempre he dicho que lo que tengas que hacer, hazlo en vida. Todo lo que venga después es un poco como decir, de hecho, si lo centramos en Todo mi corazón, Las espumas del naufragio, que sería el título de la primera parte, ¿no? Viene a contar esto. O sea, ¿qué es lo que queda después de que hayamos naufragado? Seamos conscientes o no, ¿eh? Porque hay un poco esa idea que dice la cita al principio de Adam Zagajewski, que era de una traducción de Xenia Yakonova, que dice que qué son los años que se van, qué son los años que todavía no están. Es un poco esa tensión entre lo que ha pasado y lo que va a pasar. Cuando yo siempre digo, bueno, perdona, yo vivo ahora, aquí, no sé qué pasará mañana. Y más cuando uno se ha ahogado, como te decía, tiene ese punto de vista de decir, gracias por todo, ¿no? Gracias un poco porque todo lo que venga es una suerte, ¿no? Yo lo digo porque mucha gente tiene momentos difíciles, ¿no? Momentos duros siempre. Y digo, sí, pero es que son puntuales. O sea, porque uno no puede pensar que siempre vamos a estar dentro de un túnel. No, también se acaban los túneles, ¿no? O sea, también se acaban los pozos. Bueno, Claro, es un sale, poco... sí. Bueno, me parece súper interesante todo esto que nos estás contando aquí a todos los que nos escuchan, sobre todo en mi corazón. Y quería volver también un poco al tema del libro en sí, porque como comentábamos anteriormente, pues no, que representa un poco el viaje del héroe, pero también quieres darle voz a los que se quedan esperando, ¿no? A los que esperan a que el héroe vuelva y regrese, ¿no? Quieres darle voz también a esos personajes. Y quería saber un poco también cómo te sentiste tú en esa creación de Tuyo es mi corazón, como el héroe que está viajando a través de las palabras o más como el que se deleita en la contemplación de la creación. Me interesaba saber en qué posición... Sí. Es curioso porque ahí tienes como distintas capas, como mi apellido cebollero, como las cebollas un poco. ¿Qué sucede? Por un lado, te encuentras con que ese viaje también lo he hecho. O sea, ver Delfos, ver Atenas, Wow, o sea, sí. Santorini, que por ejemplo estos días que están con los terremotos, yo estaba allí bastante tiempo porque era un sitio que en la luna de miel queríamos estar allí, pero tiempo, ¿no? Y te duele verlo como está ahora, ¿no? Pero Corinto, por ejemplo, yo tengo vértigo y tengo vértigo desde que viajé a Florencia hace una eternidad y subí al Campanile. Desde entonces tengo un vértigo increíble. Pues imagínate en el canal de Corinto, la altura que hay, lo mío era como decir, ostras, ¿no? Y se ve pues como una grieta finita, es una grieta, ¿eh? es azul. Además, no sé si por aquí debo tener, que siempre guardo postales, ¿no? Claro, para mí la influencia Elena es brutal porque primero porque me encanta. Por ejemplo, la semana pasada le compré a mi hija mitologías, o sea, las diosas, que es de Nike de Samotracia, ¿no? Que es un seudónimo, pero... Y, por ejemplo, con Ismael López muchas veces lo comentamos o lo hablamos porque también le encanta, o con gente que es humanista, como, no sé si tú lees Luis Alberto de Cuenca o Victoria León, gente así, ¿no? Pues es interesante, ¿no? Y claro, cuando yo gestaba Tuyo en mi corazón, por un lado, sí que aparece, al llegar mi cumpleaños siempre tengo una avalancha de títulos de libros, ¿no? Aquello que te regalan o que te compran. Porque la gente que me conoce sabe que a mí lo que me hace feliz, y creo que se ve por aquí detrás, son los libros. Son los libros. O sea, alguien tiene su vicio, pues yo tengo, el mío es leer todo lo que puedo y un poco más, ¿no? Entonces, la gestación tiene ese punto de te sientes viajando igual que los poetas, te sientes en el viaje que tú has hecho anteriormente, en el viaje que quisieras hacer, porque yo volvería a Grecia mañana mismo. O sea, a mí me dice, nos vamos y me voy, vamos, pero de cabeza no. De cabeza, ¿no? Por otro lado, que eso es algo que tengo ganas de que se publique en marzo, el poemario que también está dedicado a mi suegro. Allí hay un poema
que cuando lo lea, Ismael creo que también le gustará, en el que la protagonista es Penélope. ¿Por qué? Ah, qué bonito. Porque tenía, de hecho, en la antología también sale muchas veces, ¿no? Pero tenía ese punto de decir, ¿por qué espera a Penélope, no? Es un poco como esos valores que dices, claro, porque hoy en día, De pues, hecho, sí, perdón. lo más raro te iba a decir es que la gente tenga una cierta fidelidad. O sea, eso, yo digo, soy un caso extraño, también le digo a mi mujer, digo, tú no sé, es como, yo creo en cuestiones que probablemente no están de moda, pero yo entiendo que son así cuando realmente las sientes de verdad, o sea, cuando realmente es algo que dices, hostia, que tiene su sentido para uno, ¿no? Y Grecia para mí es, si no es todo, es casi todo, o sea, porque Grecia para mí, como humanista, mira, Salamina, por ejemplo, las Termópilas, o sea, hay un montón de puntos, toda la mitología. Es que, bueno, podríamos estar hablando de. Por aquí debe Olimpia, haber un montón sí, de. no, es que aparte yo también soy una ferviente admiradora de Grecia, entonces todo lo que me dice está en casi todos los sitios que me has dicho y una de mis experiencias, o sea, de las experiencias más emotivas de mi vida fue ver una luna llena salir en el primer centro olímpico en Olimpia. O sea, fue espectacular, sí, increíble. Que, Y también las Termópilas, ¿no? Imaginando, ahora pasa una carretera por allí, pero bueno, está la estatua de Leónidas, ¿no? Imaginar ahí... por otro lado, Sí. Calambaca, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, también tengo ese punto que, aparte Sí. de la poesía, yo he escrito sobre Grecia 3 novelas históricas que están ambientadas en la época de los almogávares. ¿Por qué? Ah, Porque guau. en esa época podía tocarlo casi todo, ¿no? Era increíble, ¿no? Y claro, cuando visitas los sitios, intentas imaginar todo lo que pasó y al mismo tiempo que podía hablar de Grecia, tener a los almogávares me permitía hablar de Barcelona en el siglo XIV o en el siglo XIII, o sea, podía ir jugando, ¿no? Y eso que hablamos de la gestación, en el fondo tiene ese punto de, que también está en Homero, de lo universal y lo particular, lo común y lo personal, es un poco esa mezcla, ¿no? Y en la gestación tienes, por un lado, el decir, bueno, tengo el libro acabado, ¿no? La primera parte. Y la segunda parte, yo tenía claro que quería ser, pues eso, una especie de no de grandes éxitos, algo así, pero algo que tuviese que ver con lo que yo había hecho durante años sobre algún poema que tenía que ver con Grecia, pero mezclado también con otro tipo de poemas que a mí me gustan personalmente, por ejemplo, Colapso, ¿no? Otros poemas que en los últimos años pues han sido interesantes, ¿no? Y claro, no podía ponerlo todo porque me ceñía a decir uno como mucho por poemario, salvo esa excepción de algo distinto, que en algo distinto dije, es que tengo que poner los dos, no podía elegir, ¿no? Y bueno, son cosas que pasan con lo que decíamos de la gestación, que tú tienes una idea, pero luego el propio libro te está hablando, el propio poemario te dice, hostia, pues, Totalmente. Te dice, no, por aquí sí. O yo quiero que digas esto y no esto. Sí, es cierto. de Y hecho, también me gusta claro, mucho el... Perdón, sí. no, te iba a decir que por eso aparece el poema dedicado a David González, porque tenía una cita sobre el amor que es cierta, o sea, esa cita está en la pared de un colegio, de un instituto cerca del cementerio de Montjuïc, ¿no? Que hay un colegio, ¿no? Con esa cita, y yo, claro, recordaba que en paz descanse a David, porque lo había conocido en Madrid, porque era un poco como esa tristeza o esa nostalgia de decir, pierdes a gente que probablemente deberías haberle dicho más lo bueno que eran, ¿sabes? A qué decir. Sí, Y por eso sí. últimamente siempre lo hago. Cuando encuentro algo que me gusta, por ejemplo, a David Uclés, ¿no? Le dijo, oye, esta novela está muy bien, ¿no? Pues a lo mejor no lo hago en público, porque también soy de decir pocas cosas en público. Como mucho, a veces pongo un poema que me gusta, algo al día, ¿no? Pero Ajá. sí que intento que si algo te gusta, tienes que decirlo. Porque al final, Reconocerse con gente también, sí. creo que es bonito, sí, sí. Creo que es De hecho, bonito... sí, perdón. no, perdona, te iba a decir, por eso en el de marzo hay un montón de dedicatorias. Ya llegará. Sí, bueno, lo de las dedicatorias es bastante interesante. Además, nunca había leído un poemario con tantas dedicatorias a tantas personas distintas. O sea, me parece como que de hecho, cuando concebiste el libro, ¿no? Parecía que estabas como, lo primero, agradeciendo a la gente que te hubieran inspirado, ¿no? Daba como esa sensación. Además de crearlo
o sea, además de crearlo bueno, pues para que los demás pudieran también servirse de esa poesía maravillosa que escribes, pues parecía también como un poco, ¿no? Gracias a vosotros, ¿no? A todos vosotros que sois los que me habéis inspirado a poder hacerlo, ¿no? Tangible y da Sí, esa de sensación. hecho, cuando tú lees el poemario, por ejemplo, en algún momento te va a aparecer el Principito, de alguna manera, aunque sea con una frase, o sea, o te va a aparecer otra gente que dices, ostras, ¿por qué? Porque a mí me parece que es también una manera de integrar lo que forma parte de nuestras vidas, lo queramos o no, porque a veces dices, podemos ser conscientes o no, pero está ahí. O sea, tanto lo que soñamos como las propias pesadillas que tenemos, porque a veces tenemos eso que te decía, esas músicas que llevamos incorporadas, o esos silencios, porque también tenemos todo lo que no contamos, o la palabra persona, que quiere decir máscara también, todas esas máscaras que pueden recuperar. De hecho, yo jugué con eso hace ya pues como 18 o 20 años, con un poemario que se titula Máscaras de Florencia, y que lo premiaron, lo publicaron en Zaragoza, ¿no? Y pasa el tiempo y te vas dando cuenta de que esos temas o esas cosas que te interesan, pues se acentúan, ¿no? Y tienes tus maneras de ir contando. Por eso en algún momento aparece Ana Blandiana o Luis Gluck, o sea, una serie de poetas, Zagayevsky, ¿no? Como decía, que me interesan y que pienso, hostia, si a mí me han gustado, pues, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no hacer que otra persona lo pueda compartir o lo pueda descubrir, ¿no? Conocer a través de ti, de tu poesía, ¿no? Decir, bueno, oye, ¿quién es esta persona y qué relación tiene con el libro y con este poeta? Si me gusta este poeta y es el poeta que a mí me gusta lo menciona, pues puede que me esté descubriendo a un autor que también me va a gustar, 100%. Por ejemplo, cuando publiqué La luz de nuestras vistas, que lo publicó La Autónoma hace ya pues también como 20 años, la cita era Rilke, ¿no? ¿Por qué? Porque Rilke, la poesía amorosa, a mí pues también me fascina, ¿no? Pero claro, cuando vas sumando muchos años, aparte que he escrito manuales de poesía o cómo escribir poemas, temas así, ¿no? Claro, vas acumulando una serie de bagaje que, como digo yo, que al contrario de lo que sería un peso, yo creo que te da alas. O sea, yo creo que en paz descanse también Jesús Lizano, que él decía que los poetas tenemos una especie de radar, ¿no? Vamos mirándonos, captando, ¿no? Pues yo creo que cada vez va siendo más grande, ¿no? Y también te obliga un poco a tener esa humildad que debe tener todo poeta, de decir, nadie me ha pedido que lo haga, pero ya que lo hago, también está bien recordar a todos los que te acompañan los compañeros de viaje, que diría Gil de Viedma, ¿no? Sí, bueno, hablando un poco de los compañeros de viaje, ¿no? Y de todo este viaje que supone también Tuyo en mi corazón y estos viajes también a Grecia que comentábamos antes, ¿no? Yo que quería preguntarte y tenía así como pues como una inquietud de saber también qué opinas no de los compañeros de viaje, sino como hablábamos antes, de que la poesía también es un mundo sectario, ¿no? ¿Qué opinas de la poesía ahora, en estos tiempos que corren, fuera de lo que es el ámbito poético? Porque, claro, nosotros a lo mejor que estamos más cerca de la poesía, que la leemos, pues tenemos esa sensación de que la poesía está presente en nuestra vida y en la de otros constantemente, porque en la nuestra lo está. Pero a nivel global, desde un punto de vista objetivo, ¿crees que la poesía está llegando cada vez más lejos? ¿Crees que sigue teniendo pues, más seguidores día a día ahora en 2025? Voy a ser políticamente incorrecto. Lo que No está pasa llegando nada. lejos es el marketing, ¿sabes? El Mm, marketing. ¿Por qué? Porque la publicidad existe para vender a la gente lo que la gente no necesita. Porque lo que la mm, gente necesita lo compra sin ningún tipo de publicidad. ¿Y qué sucede con la poesía? La poesía, cuando es poesía, es necesaria. No necesita publicidad, no necesita marketing. Es algo que uno siente y que uno va a buscar, como el que está en el desierto y encuentra agua, ¿no? Y sabe, hostias, esto es agua, ¿no? Pues mm, por eso está una de las partes del poemario, que se titula Un hormiguero de recuerdos, habla de mm, una cita de Mercè Rodoreda. ¿Por qué? Porque Rodoreda también fue una excelente poeta, no tan conocida, ¿no? Y en un poemario suyo, que es Agonía de la Luz, está haciendo unos sonetos increíbles sobre Ulises, ¿no? Por ejemplo, La Sirena.
Y es un poco, pues, ese punto de decir, la poesía está en su mejor momento. Nunca son buenos tiempos para la lírica, ¿no? Lo que pasa es que se vende mucha poesía. Bueno, que dice ser poesía, sí, pero es como decir, yo puedo saltar a una cierta altura o saltar realmente a una altura mayor, ¿no? Pero no me parece algo malo. Claro. No me parece malo. Yo le digo, mi hija, por ejemplo, que puede jugar, ¿no? Pues yo le digo, claro, te lo puedes tomar como voy a pasar el rato y decir, pues perfecto, paso el rato, pero no me puedo engañar. O sea, el primero que tiene que ser exigente es el propio poeta. Luego ya vendrá, luego podemos discutir si lo que tú intentabas aquí era mejor o era peor. Por ejemplo, Vicente Gallego escribe una elegía fantástica a Brines en su último poemario, ¿no? Pero, claro, dices, es un tipo de poesía o de elegía que a lo mejor no puedes comparar con las elegías de Miguel Hernández, ¿no? Pero cada registro, cada voz tiene su porqué, ¿no? Sin embargo, hay muchísima poesía que no es poesía. O sea, que se vende con la etiqueta de poesía, como hay muchísima otra novela que necesita una etiqueta para vender. O que está estructurada como verso, ¿no? Pero... Sí, pero yo te digo, cuando tú, es como cuando uno se enamora, o siente de verdad el amor, o eso no es amor. O sea, uno puede decir, bueno... ¿Lo sabes o eso no es? Claro, claro. Yo siempre digo que es el verso aquel de Lope, esto es amor, quien lo probó lo sabe, ¿no? Es un poco como lo que decía Gil de Viedma, que para saber de amor había que pasar por 400 cuerpos y 400 camas, que es una exageración, ¿no? Pero un poco, es un poco decir, hay que vivir, o sea, lo primero es vivir. Y hay mucha poesía que se vanagloria de no leer, cosa que para mí es una estupidez, o sea, porque si la poesía surge de algo, aparte de la belleza de la vida, es de la belleza del lenguaje, es una aspiración. Y no puedes construir sin herramientas, sin palabras, sin vocabulario, sin precisión. De hecho, creo que era Borges quien lo decía, ¿no? Que para ser un buen escritor primero tienes que ser un buen lector. Y yo eso lo llevo siempre a rajatabla porque es cierto, ¿no? Mira, Borges para mí es una predilección. De hecho, por aquí debe estar todo el Borges, o sea, primero porque yo tengo algo de argentino, también tengo, de griego, ¿no? Y en la poesía borgiana, por ejemplo, a Borges le encantaba Dino Buzzati, el desierto de los tártaros, tiene un prólogo allí también que es genial, ¿no? Y a mí me parece que hoy en día lo que sucede es que es cierto que hay mucha visibilidad o intento de visibilidad, pero es como una sucesión de etiquetas y cuando tú ya llevas, claro, yo llevo 3 décadas, tú ves pasar el gran poemario del año, la gran esperanza de la poesía. Y dices, perdona, pero yo cojo a Luis Gluck, cojo a Blandiana, cojo a otros autores, o a Raquel Lanceros, o sea, hay gente, o a Jordi Virayonga, y digo, un momento, dice, a ver, que venga quien quiera, pero déjame con Joan Margarit, por ejemplo, déjame con una serie de poetas que he visto, que he conocido, que he acompañado y que a mí me siguen diciendo, aunque ya no estén físicamente, porque esa es otra cuestión que dice, sí, yo creo que la gente que perdemos, no la perdemos si nosotros nos aferramos, no en el sentido de decir, no, hay que entender que se han ido, pero que nos han dejado algo. Siempre hay ese punto que digo, oye, el legado, por ejemplo, hay un momento, uno de los poemas que es La brújula perdida, del poemario. Uno de mis favoritos, por cierto, que lo recité en mi canal, así que sí. Pues este está hecho con la doble intención, ¿por qué? Porque obviamente a Ismael le encanta el tema de Moby Dick. De hecho, esta semana le envié un ejemplar de Moby Dick porque pensé, esto no se lo esperará y le hará ilusión, ¿no? Que es otra cosa que a mí me encanta, que es cuando nadie se lo espera enviar libros, aquello de a quien no se lo espera así, sabiendo que le pueden gustar, ¿no? Y es una cosa que tiene que ver, pues eso, un poco como con mi visión de lo que debería ser la poesía, que es compartir también. No es algo que digas, yo me lo quedo, no, es algo que construyes, ¿no? Pues, Jope, una muy buena respuesta. Además me ha dado muchos referentes que bueno, personalmente a mí también que yo también admiro, y sobre todo muchos nombres que te voy a tener que pedir luego porque Jope, eres tú mismo eres un libro de conocimiento poético y de literatura, es una barbaridad. Bueno,
es lo que acaba sucediendo, que es lo que hablaba el otro día, por ejemplo, con una... También tengo una memoria, que aquello que ayúdalo, que me encontré con una persona que hace Memoria de 18 actor de años, teatro. también, hace Sí. 18 años, en la presentación de un libro mío de relatos, de un relato mío dijo, esto es un relato machista. Y claro, lo dijo entre mi mujer y mi padre, que dije, te has puesto en un buen sitio como para decir algo así, ¿no? Y pasó el tiempo y yo decía, ¿te puedes creer que han pasado los años? Y yo le daba vueltas y decía, porque ese mismo relato, por ejemplo, en una universidad de Madrid, lo usaron como un ejemplo de un relato contra la violencia de género. Y tú dices, ¿cómo puede ser que el mismo texto, según quien lo lea, tenga interpretaciones tan diferentes, ¿no? Y era un poco eso, ¿no? Es un poco lo que decimos de que esos cantos de sirena que tenemos también todos en todos nuestros viajes, ¿no? ¿A qué nos conduce, ¿no? Es un poco esa locura de los naufragios, en el fondo, ¿no? Y como te Sí. decía, ¿qué nos permite respirar? Pues acumular esa compañía, esas burbujas, ¿no? Esas grietas que diría Carlos Barral, que nos permiten respirar, ¿no? Que nos permiten salir un poco de la monotonía del día a día. Y por eso a mí me gusta que mi poesía tenga, en algún momento es como una crónica de diferentes viajes que ha hecho el mundo y que hacen también las personas, ¿no? Es un poco esa suma, ¿no? Bueno, pues Rubén, ha sido un placer. Vamos a ir cerrando la entrevista. Quería también preguntarte antes de pedirte, por favor, si nos podías leer un poema de tu libro, de Tuyo es mi corazón, aquí en directo, para todos los oyentes de Palabra que Dormía. Quería preguntar también que para quien no conozca tu obra o vaya a leerte por primera vez, que cómo no sé si esta es la forma adecuada de formular la pregunta, pero ¿cómo deben aproximarse a tu obra? ¿Cómo deben acercarse a ella? ¿Cómo le dices tú al lector, a un lector que va a abrir un libro tuyo por primera vez, pues esto soy yo, o sea, ¿no? ¿Qué es lo que se va a encontrar? ¿Qué consejo le darías tú? El primer consejo, bueno, lo primero, gracias, y lo segundo, enhorabuena, ¿no? Lo tercero suele ser que leer me perjudica seriamente la actitud. No sé si la salud, pero la actitud sí. Porque yo creo que un buen libro de poemas, sobre todo si se acercan a mi obra poética, lo que debe conseguir es que cuando tú lo empiezas seas una persona y cuando lo acabes seas otra. O sea, que haya pasado algo en esa lectura que puede demorarse mucho, porque hay distintos poemarios. Por ejemplo, yo recuerdo que el año 22, por ejemplo, yo publiqué 12 libros ese año, ¿no? Uno por mes. De esos 12, se publicó La soledad del samurái, que es una buena manera, por ejemplo, de acercarse, pero también se publicó 11 de marzo, que era una especie de antología de poemas largos que yo había escrito, 14 de febrero, por la poesía amorosa, aunque la gran parte de mi poesía amorosa sigue estando oculta, como digo yo, porque era lo que yo escribía al principio, ¿no? Y un poco por esas... Bueno, de hecho, probablemente La razón perdida es un poco la broma que decía con Ismael de ¿podemos seguir hablando hoy de poesía o de amor los poetas? Esa pregunta, ¿no? Mi manera de contestarla, ¿no? Y bueno, pues yo simplemente diría pues, que intenten con cualquiera de los libros. Cada uno va a ser una sorpresa, ¿no? Es un poco como decir, tienes la suerte de decir, todos son muy diferentes, o al menos esa es mi intención, ¿no? Sí. Sí, es verdad que los poemas que he leído de diferentes libros tuyos, como Silencio de bambú y tal, y Cerezas y mordiscos también, he tenido como esa sensación de que siempre hay una voz poética, ¿no? Que se repite y que crea lugares comunes, pero que a la vez generan algo nuevo, ¿no? Como ese relámpago que al finalizar el libro te va cambiando, ¿no? Y vas dándote cuenta de que el poeta también ha evolucionado dentro de ese libro, ¿no? Y que también ha cambiado al final de él. Yo creo que eso es algo que personalmente de tu obra a mí me gusta, yo me quedo, ¿no? Que no solo cambia el lector, sino que también parece que el poeta ha cambiado, ¿no? Al final del libro con el lector, al acabarlo. De hecho, probablemente si recuperamos, o sea, si tiro para atrás unos 6 años, más o menos, en 2019, cuando fallece mi abuela, lo que me pasó a mí también fue que el Mac, donde yo guardaba todo lo que había hecho, ¿no? Se fundió, pero se fundió a negro, a blanco, pero desapareció, ¿no? De hecho, fue como un shock porque perdí una novela entera
estaba, aquello que dices, no haces copias porque tampoco soy, pues bueno, ya. Y de repente dices, lo pierdes. ¿Cómo recuperas todo lo que tenías? O sea, hay cosas que son irrecuperables, ¿no? Pero en ese momento yo dije, si no pudiese volver a escribir, ¿qué haría? Y escribí un poemario, que fue Después de la tormenta, y el otro fue un libro de relatos que se titula La huella de un chispazo, el chispazo por lo que pasó, no voy a decir, ¡pum! ¿Sabes? Y a partir de ahí, yo creo que cada poemario que he podido escribir, que siempre digo que es una suerte, pues ha sido un intento de encontrar dentro de la propia voz, pues registros diferentes. Y por ejemplo, Cerezas y mordiscos fue un reto, porque yo me propuse escribir un libro diferente cada mes en el año 22 y lo conseguí, 12 libros. Wow. Pero pues es una locura, ¿eh? Una locura. Cuando llegué al mes de diciembre, yo le pregunté a la gente, bueno, ¿qué queréis que escriba? El último mes, ¿qué queréis que escriba? Y me dijeron, otro poemario. Y tú dices, pero a ver, yo ya había publicado La soledad del samurái, que me parecía como, esto no lo puedo superar. Y de repente me veo que tengo que escribir un poemario en diciembre y que tienes que publicarlo, editar todo. Y ¿cómo creas algo en 2 semanas? Porque lo creé en 2 semanas. Pues con un acto de fe heroico, porque yo dije si esto sale bien, y luego no lo piensas, pero quizá esa sea parte también de la lógica que tiene la poesía, que debe nacer de ti en el momento en que el cuerpo te lo pide, ¿no? Es un poco como el deseo que dices, no tiene explicación, sucede, ¿no? Y lo bueno es eso, que cualquiera que diga, ¿por qué empiezo? Empieza por lo que más te apetezca. O sea, si tienes que estar en mi manera de entender la poesía y la vida, es simplemente disfruta del hoy, del ahora, ¿no? Pues nos quedamos con ese mensaje, Rubén, nos quedamos con el mensaje de cualquiera que quiera acercarse a tu poesía, que se acerque al libro que sea, que va a encontrarte allí dentro y va a encontrar siempre una parte de ti y una parte de sí mismo también. Y sobre todo y por supuesto que va a evolucionar con él y que yo creo que tu poesía tiene mucha luz y que debería conocerse más, la verdad, honestamente. Y bueno, pues para cerrar esta maravillosa conversación que hemos tenido, me gustaría, si puede ser, escuchar de tu propia voz un poema de tuyo, Es mi corazón. Pensando en lo que has dicho, voy a probar yo con La brújula perdida, a ver cómo suena. A ver cómo te suena. Genial, si no, suena magnífico. Genial. La brújula perdida dice así. Las personas no podemos permanecer quietas. Gritan las piernas hacia recorrer la tierra. El anhelo del viaje es tan antiguo como nuestra necesidad posterior de explicarlo. Toda nuestra vida es un relato. Toda nuestra vida es un imaginario viaje. Cruzamos la oscuridad buscando la luz, el conocimiento, la aventura, el hambre, para descubrir alguna cosa antes desconocida. Nos subimos al pecuo por venganza, aunque la parte líquida del mundo fue una excusa para dejar atrás Nantucket, para buscar a nuestra monstruosa Moby Dick. Y todo era mentira, todo permanecía oculto bajo el agua del mar. Y descubrimos que cuando te vas, tal vez ya jamás volverás, jamás. Incluso hasta cuando parezca que has vuelto. La herida del capitán Ahab es su cuello cayendo justo hacia abajo, mientras flota encima suyo el ataúd, salvador de Ismael, rodeado de silencio. ¡Wow! Ha sido precioso escucharlo con tu propia voz. Maravilloso, la verdad. Tú lo recitaste muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí, yo creo que ha estado genial y que para quien quiera volver a revivirlo, pues tiene tu libro, se puede conseguir en Amazon, ¿verdad? Tuyo es mi corazón. Y bueno, casi todo. Casi todo lo mío está ahí. Oyentes de Rubén García Cebollero, la podéis encontrar en Amazon, por si os apetece pasar una tarde como el que va también a hacer compras online, pues compra de libros, que siempre
que siempre es mejor, ¿no? Invertir en libros que invertir en otras cosas. Así que nada, pues muchísimas gracias por esta charla. Ha sido bastante improvisada, la verdad, tanto las preguntas como, claro, totalmente lo que se disfruta. Y bueno, pues esperamos que sigas teniendo una carrera tan prolífica, que sigas escribiendo y leyendo y teniendo esa memoria maravillosa para poder seguir aprendiendo de ti. Y bueno, pues es un placer tenerte aquí en Palabra que Dormía y esperamos tenerte pronto, claro que sí. Nos veremos pronto. Muchas gracias.